¿cómo están? Pues en esta ocasión yo quiero compartir con ustedes una experiencia muy personal. Fíjense que hace 20 años a mí me detectaron cáncer de mama y estaba en etapa 3. El doctor dijo que pues la situación era bastante complicada, bastante difícil y que pues iba a llevar un procedimiento para ver la manera de que yo pudiera salir de ese problema. Sin embargo, él me decía que lo más probable era que después de 5 años, pues yo podía morirme, ¿no? Porque esas eran las probabilidades de vida de una persona con el cáncer que yo tenía. En ese momento yo me sentí totalmente perdida. Pues les estoy hablando de hace 20 años. Yo era sumamente joven, tenía muchos planes, tenía muchos proyectos y eso venía a truncármelo todo, pero sobre todo me llenó de mucho coraje, de mucha, ¿cómo les puedo decir? Estaba muy inconforme, yo reprochaba a la vida lo que me estaba pasando, pero yo le reprochaba a Dios. Yo decía, ¿cómo me puedes hacer esto? Si tú dices que eres un Dios de amor, que eres un Dios de bondad, ¿cómo me haces esto? No es cierto, no eres bueno, no me amas. Y empecé todo el tratamiento, todo el procedimiento para poder salir adelante, pero en ese proceso yo estaba enojada con Dios. Yo no quería saber nada de Dios. Logro superar esa etapa de las quimioterapias y las radiaciones, que pues ya en su momento yo les voy a contar cómo me sentí durante todo ese periodo. Pero lo que hoy les quiero contar es un homenaje que yo le estoy haciendo a la Virgen de Lourdes. Cuando pasan 4 años del tratamiento, yo estaba a punto de llegar a la meta que el doctor me había dicho y dije, pues ya la hice, ya voy a cumplir 5 años con esto. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que al llegar al médico y me hacen una serie de estudios y me dice el doctor que yo tenía una metástasis en el tórax. Sentí que el mundo se me venía encima y dije, no quiero volver a pasar por lo mismo. En esos días me quedé sola en la casa y tenía la televisión encendida cuando escuché que hablaban de la Virgen de Lourdes. Era un 11 de febrero. Decían que era la Virgen que intercedía por los enfermos. Y yo tenía mucha necesidad de creer en algo, de creer en alguien, que me sentía con muchos miedos. Y dije, bueno, ¿y quién es la Virgen de Lourdes, no? Todavía yo me puse a investigarla, ¿verdad? Y cuando vi de todos los milagros que ella había hecho, dije, yo necesito aferrarme a ella. Yo no sabía que en ese momento de tanto distanciamiento con Dios, estaba llegando a Él a través de la Virgen de Lourdes. Me aferré muy fuerte y el doctor me dijo, ¿sabes qué? Te voy a estar vigilando, te voy a estar haciendo estudios para ver cómo vamos. No te voy a dar tratamiento, esta es una situación bastante delicada, tu calidad de vida se va a demeritar mucho y te voy a estar vigilando. ¿Cuál fue la sorpresa? Que como a los 2 meses o 3 meses que yo llegué al doctor y ve los estudios y me dice, ¿sabes qué? Esto está completamente limpio. O sea, ¿qué pasó? Digo, a veces es muy difícil que un médico trate de entender eso. Pasan 3 años más o menos nuevamente, dije, bueno, superé los 5 años, el tórax está limpio y ya superé los 5 años, no va a volver a pasar nada. Pero a los 8 años aproximadamente, cuando vuelva a llegar a mi chequeo, y esto sí les digo a quienes pasan por este problema, que aunque pasen los años, nunca deben de dejar de vigilarse. Llego 8 años, me vuelven a hacer los estudios y otra vez
tenía problemas con el tórax. Y dije, bueno, esto tal vez ya vaya a ser la definitiva. Dije, pues la tercera es la vencida. Pero yo para ese momento estaba aferradísima a mi fe y a mi confianza a la Virgen de Lourdes. Yo le pedía que ella intercediera por mí ante Dios. Y vuelve a pasar lo mismo, 2, 3, 4 meses, y el doctor se vuelve a quedar sorprendido, porque los estudios que me había mandado a hacer él eran de alta resonancia, no podía caber la duda de que algo había ahí. Logro superar el segundo problema del tórax, aparte del cáncer de mama, y ya, pero siempre con el miedo, ¿no? Y cuando llego como a los 11 años más o menos, llego a mis estudios y eso sí lo tengo grabadísimo, porque es algo que todavía cuando lo recuerdo pues me enchina la piel. Y me dice el doctor, ¿sabes qué? Tienes una metástasis en el pulmón y esta vez no podemos hacer nada. Vive tu vida, disfrútala, sé feliz. Yo iba con mi esposo y él le dijo a mi esposo, hazla feliz, disfruten, porque ya no hay nada que hacer por ella. Yo estaba deshecha, totalmente deshecha, no paraba de llorar, decía, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Pero jamás perdí mi confianza en la Virgen. Siguió y me dijo, te voy a estar vigilando pues cada 15 días, o cada 15 días, cada 20 días tienes que venir, necesito checarte. El doctor también estaba sorprendido porque a fuerza de estar tantos años juntos, pues ya nos habíamos hecho amigos. Y dije, pues en tus manos estoy, madre mía, te pido que intercedas por mí. Pero sí, tenía mucho miedo. Cuando llego como al mes y medio, me hacen unos estudios y el doctor ve que todo estaba totalmente limpio y me dice, no tienes nada, estás muy bien, el pulmón está limpio. Y yo todavía le dije al doctor, oiga doctor, pero usted me dijo. Y se empieza a reír y me dicen, ay, no me hagas caso, no pasa nada. Yo sé que el doctor no se pudo haber equivocado porque es uno de los mejores médicos. Los estudios no se pudieron haber equivocado. Pero yo estaba segura que era ella la que estaba intercediendo por mí. Y empiezan a pasar los años, afortunadamente ya no vuelvo a tener nada. Pero cuando llego a los 17 años, más o menos, me llevo a la sorpresa porque un día sentí que me ardía esta parte de la piel donde yo tengo la cicatriz cuando me sacaron ganglios, me hicieron la cirugía y todo eso. Y se estaba comenzando a abrir esa cicatriz, ¿no? Empiezo un proceso de buscar quién me podía ayudar, porque en lugar de que eso se cerrara, se abría y se abría cada vez más. Bueno, para no hacerles tan larga la historia, de esto ya pasaron 2 años y medio. Pasan 2 años y medio y hace año y medio me hacen una cirugía porque esa herida había logrado, se había infectado y había infectado los huesos que tengo acá, y para poder hacerme la cirugía pues aquí pasa una vena que es muy peligrosa, ¿no? Pero el grado de la infección era muy grande, la profundidad de la herida había avanzado mucho, pero yo ya había conseguido un buen médico que me estaba ayudando, ¿no? Y que hasta hoy hemos tenido grandes avances, pero aún falta mucho. Me hacen la cirugía en octubre del año pasado y con muchas reservas porque sí tenía que estar con muchos cuidados y bastante delicada. Pasan, ¿qué será? 5 o 6 meses más o menos de la cirugía, un poquito más, y un día, estando sentada, estornudo y siento que se me viene un chorro de sangre, pero les estoy hablando sangre muchísima, o sea, a chorros. De la herida donde la piel está muy delgadita y se reventaron las venitas, pero aparte de eso traía otras complicaciones muy fuertes. Yo tenía mucho miedo
porque dije, bueno, es increíble que ahora este problema que derivado del cáncer, y que no era precisamente el cáncer, me iba a matar. Empiezo a tener periodos de hemorragias muy fuertes, que empezaron a bajarme las defensas y empecé a tener otro tipo de problemas. Pero un día que mi esposo estaba limpiando la recámara, en una de las maletas que se había llevado mi hija a México y que ya había regresado, yo había guardado la Virgen de Lourdes en esa maleta. Y la encuentra mi esposo, y en el sofá donde yo siempre estaba sentada porque no puedo moverme, me dice, mira lo que encontré, bien alegre. Y a mí me dio mucha ilusión verla, y le dije, dámela. En ese momento yo ya había tenido como 5 periodos de hemorragia más o menos, delicados, así bastante, que tú ves que te empapas de sangre y te llenas de miedo, porque pues sí, es bastante peligroso. Le dije, dámela, la pongo en el sofá donde yo estaba, una mesita de cristal, y la pongo. Eso fue en agosto, mi primer periodo de que yo sangré mucho, y quizá cuando él la encuentra ya es a finales, mediados de septiembre, ¿no? Y la pongo, pero yo sí estaba muy angustiada, mi familia estaba muy preocupada por eso, y puedo decirles que aunque aún me falta mucho para salir adelante, desde el momento que yo la pongo en esa mesa de cristal y le digo, estás aquí conmigo nuevamente, hasta el día de hoy yo no he vuelto a tener un solo periodo de sangrado de esa magnitud. Todo lo contrario, a pesar de la gravedad del caso, he ido mejorando muchísimo. El doctor está muy, muy sorprendido. Y el motivo por el que yo les quiero contar esto es porque debemos de tener fe, debemos de confiar. Yo confío mucho en la Virgen de Lourdes, sé que está conmigo, sé que es la que ha intercedido por mí ante Dios y me ha sacado adelante. Y yo necesitaba contárselos para que ustedes tengan fe, pero como un homenaje a ella. Y quiero pedirles que esta información la compartan con aquellas personas que estén pasando por momentos, por tiempos difíciles, para que confíen y para que crean, tengan fe de que no están solos. Compartan este video, amigos, amigas, suscríbanse y nunca, nunca pierdan la fe. Nos vemos en la próxima.